Josué capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Asar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Asar Susa, Bet Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente, a Marala, y llega hasta el de Beset, y de allí hasta el arroyo que está delante del Jocneam. Y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daverat y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental de Gat Efer y a Itá Casin, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefté-El. Y abarca Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isacar, a los hijos de Isacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En-Ganim, En-Ada y Bet-Pases, y llega a este límite hasta Tabor, Saasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcat, Alí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llega hasta el Carmelo al occidente y a Sior-Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefté-El, al norte a Bet-Emek y a Neiel, y sale a Kabul al norte y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon Saanamim, Adani, Neseb y Javneel, hasta Lacum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de allí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur y al occidente, confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adamá, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus ciudades, estas ciudades con sus aldeas.
La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getlá, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalatat, Jeum, Bene Berak, Gat Rimón, Bejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y hasta combatieron a Lesem, y tomándole la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. En esta noche vamos a hablar de que el líder no busca privilegios. Aquí en Josué capítulo 19. Vamos a ver desde los versículos 1 al 48 que cuando hay un líder que no busca privilegios, ¿qué ocurre? El pueblo de Dios en obediencia toma las promesas de Dios. Y finalmente, versículos 49 al 51, vemos que el líder de Dios pone a los demás. Habíamos visto la semana pasada, la negligencia atrasa las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan? Estar cerca de Dios nos permite cuidarnos de la negligencia. La negligencia debemos reconocerla en nuestras vidas y el pueblo responsable corregirá la negligencia. Bueno, en el día de hoy, cuando finalmente, por fin, toda la tierra es repartida y estas 7 tribus que habían sido negligentes, ¿cierto?, en tomar lo que Dios les había prometido, ahora vemos que el líder, encabezándolo todo, siempre pone a los demás primero, no se pone él primero. Él no está para ser servido, sino que él sirve. Él no está buscando que lo sirvan, sino que él, digámoslo así, toma su plato y se pone al final de la fila. Eso es lo que debemos tomar como enseñanza para nosotros como líderes. El líder no busca privilegios. Fíjese cómo, antes de que Josué reciba su parte de la tierra, primero la reciben todos los demás y él al final recibe. En el mundo actual donde estamos vemos que los líderes en casi todas las áreas de la vida y del mundo se benefician ellos primero y no los demás. Se preocupan ellos primero por estar bien y muchas veces el resto de la gente no les importa. Pero no puede ser así en la iglesia de Dios, ni en el pueblo de Dios, sino que el líder se pone al último y se preocupa primero que los demás estén bien, que los demás reciban alimento, que los demás tengan lo que Dios tiene para ellos. Y aquí en los primeros 48 versículos vemos que las 7 tribus que no habían tenido todavía su tierra, la reciben. Tomemos solamente un ejemplo, porque aquí hay 7, que lo podríamos dividir en 7 párrafos, todas las diferentes tribus, pero quisiera quedarme solamente en esta noche como enseñanza la primera, que se menciona aquí en el capítulo 19, que es la tribu de Simeón, ¿cierto? La tribu de Simeón recibe su tierra dentro del territorio de Judá, porque Judá era muy grande y ellos reciben buena parte de su territorio dentro de Judá. Es decir, Judá dice, somos muy grandes, tomen una parte de nosotros, no hay ningún problema. Pero ¿recuerdan lo que pasó en el capítulo anterior con la tribu de José, que estaba dividida en 2, Efraín y Manasés, los hijos de José? Ellos tenían más territorio, pero no querían ocuparlo. Tenían más tierra, pero no lo querían conquistar. La deseaban, pero no querían tomarla. Y aquí vemos que Judá le da un trozo a otro, le comparte a otro. Cuando hay un líder que con su ejemplo demuestra que hay que servir primero a los demás, pasan estas cosas, ¿no?
Simeón recibe entonces parte de su propia tierra en la tribu el territorio de la tribu de Judá. Y otro ejemplo es la tribu de Dan, ahí en el versículo 47. Les faltaba tierra y ellos ¿qué hacen? Confiando en Dios, van y toman parte de la tierra para completar su territorio prometido por Dios. Es interesante que en estos 48 versículos vemos que las fronteras pareciera que no fueran muy estrictas cuando están dentro del territorio, son estrictas cuando están en los bordes, ¿cierto? Cuando están en los bordes colindando ya con otras naciones. Ahí, si usted se fija, el relato es más estricto, ¿no? Y habla de aquí hasta aquí, pero cuando es dentro del territorio, no es tan estricto. Vemos que a pesar de que son todas estas tribus, hay una diversidad. Cada uno tiene su espacio. Porque uno podría decir, pero ¿por qué hacen esto de dividir a las familias? ¿Por qué no todos mezclados nomás? Bueno, vemos que en el orden de Dios, en la forma en que Dios hace las cosas, debe haber unidad, pero también diversidad. Es como que teniendo la posibilidad de que los niños tengan habitaciones, ponemos 12 niños juntos en una pieza pequeña. La verdad es que eso puede funcionar, pero va a traer bastantes problemas. Cuando Dios hace esta administración, le da a cada familia su territorio para que en unidad haya diversidad. Y así debe ser también en el pueblo de Dios. Muchas veces somos todos diferentes, diferente carácter, diferente forma de ver la vida, pero en Cristo nos unimos y somos uno y somos hermanos. Y vivimos en armonía. Y nos cuidamos y tratamos de que no le falte nada a nadie. Eso es lo que hacía entonces esta unidad en la diversidad. Estaban unidos, pero cada uno tenía su espacio. Cuando el líder no busca privilegios, el pueblo de Dios en obediencia toma las promesas de Dios. Cuando el líder no da este ejemplo, se producen conflictos y problemas. Por eso, hermanos amados, para nosotros que estamos sirviendo a Dios y somos líderes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar siempre en el resto de los hermanos, no nosotros mismos. Bien, en segundo lugar, versículos 49 al 51, vamos a ver que el líder de Dios pone a los demás primero. Hemos visto hasta aquí que cuando hay un líder que no busca privilegios, ¿qué va a pasar con el pueblo? Es un pueblo que en obediencia toma las promesas de Dios. Segundo lugar, ahora, cuando hay un líder que no busca privilegios, ¿qué hace? El líder de Dios pone a los demás primero. Aquí en el versículos 49 al 51, dice, versículo 49, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Es decir, el líder de Dios, ¿qué hace? Sirve a los demás primero, se preocupa por los demás primero, hace todo lo que puede de su parte, de lo que Dios le ha encomendado, para darle a sus hermanos lo que ellos necesitan en Cristo, ¿cierto? La alimentación espiritual, orar por ellos, todo eso hace el líder. Y el líder se preocupa, ¿cuándo por él mismo? Al último, y si es que, al final. Él confía en que Dios cuida de él. Pero los líderes que funcionan al revés, se sirven ellos mismos y no le importa el resto de la gente. El líder no se sirve del pueblo, sino que sirve al pueblo. Entiende que no tiene un título, un cargo, sino que se le ha encargado hacer algo. Tal como Pablo le dice a Timoteo, el que desea liderazgo en la iglesia, buena obra desea. No buen título desea. Muchos les gusta esto de servir a Dios y quieren llegar, escalar posiciones, porque quieren un título, quieren un estatus. La Biblia no habla de eso, de estatus, habla de obra. El que quiere servir a los demás. Vela por sus hermanos, aunque casi nunca es amado al final por sus hermanos, por los cuales tanto se sacrifica. Mire conmigo, 2 Corintios, capítulo 12. ¿Y qué líder de Dios hemos visto en la palabra de Dios que más se ha sacrificado por otros como Pablo? 2 Corintios, capítulo 12, verso 15. ¿Qué había pasado con esta iglesia de los Corintios? Pablo
desgastó su vida totalmente, derramó toda su vida por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, por las iglesias. Pero después de un tiempo, ¿cómo lo trataban las iglesias de vuelta? No se preocupaban por él. Si él estaba en una prueba, no les importaba. Sabían que él estaba pasando necesidad y muy pocas iglesias le ayudaron. La iglesia de Filipos era una de las que lo ayudaba, pero se desentendían de Pablo. Permitían que entraran otros líderes, falsos maestros, como hemos estado viendo en Gálatas, y se olvidaban de Pablo. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 12. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y eso es lo que debe esperar todo líder. Un líder de Dios nunca anda esperando que le retribuyan nada. Los líderes no debemos esperar que nos den gracias, los líderes no debemos esperar que nos reconozcan. Nunca espere eso. ¿Sabe por qué? Porque se va a decepcionar. Porque la gente normalmente no va a hacer eso. Los líderes, ¿para qué estamos? Para servir y para ser fieles a Dios. Aún el Señor Jesucristo, el mejor líder de la historia, fue abandonado por sus amigos más cercanos, los apóstoles. ¿Recuerdan? En la hora más difícil lo dejaron. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida del líder. Muchas veces de ser una persona sola, solamente con el Señor. Por eso que nuestro enfoque, ¿cuál debe ser? Servir a los demás y no esperar nada necesariamente de vuelta. Y si recibimos algo de vuelta, gracias al Señor, ¿cierto? Pero no lo hagamos nunca por el reconocimiento. Mire conmigo Juan, capítulo 4, versículo 34. ¿Cuál debe ser nuestro lema para protegernos de esta falsa idea del liderazgo, de que el liderazgo va a recibir reconocimiento y es un estatus? No, no, no. El líder pone a los demás primero, no se preocupa por él mismo. Jesús dijo, mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es todo. Nuestra labor como líderes es obedecer el llamado que Dios nos hizo y terminar la obra. Eso es. Nunca andemos buscando reconocimientos ni nada de eso, porque lo más probable es que no van a llegar nunca. Lo único que nosotros debemos hacer es ser fieles a aquel que nos llamó. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Hemos visto el ejemplo del Señor. Su único deseo era hacer la voluntad del Padre, nada más, y acabar el plan y el proyecto de Dios. Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, ¿cuál es la visión de un verdadero líder? El líder se olvida de sí mismo, de sus derechos, de sus deseos. Lo que hace un líder de Dios es poner a los demás primero y nunca esperar premios, reconocimientos. Si llegan, qué bueno, ni siquiera son de uno mismo, uno debe dárselos al Señor, pero debe ser fiel solamente a aquel que lo llamó, porque el día que ponemos la mirada en eso, en el premio de los hombres, automáticamente dejó de ser un siervo de Cristo. Josué aquí nos da el ejemplo. Josué recibe su heredad después de que el resto la recibió. Ese debiera ser el deseo de cada uno de nosotros. ¿Cuál sería el ejemplo contrario? Para terminar en esta noche, Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo al Señor Jesús con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Hasta ahí. Este es el pensamiento del mundo, ¿cierto? No están pensando en servir, quieren una posición, quieren un estatus, quiere estar sentado a la derecha y a la izquierda, que son los puestos de poder de un monarca, ¿cierto? Por eso el Señor le dice, no sabes lo que pides, no sabes lo que pides. Ser siervo es otra cosa, ser siervo es dar la vida por otros, es ponerte
poner a los demás primero antes que a ti mismo. Es básicamente una labor de amor. Amor significa dar sin esperar nada a cambio. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Hasta aquí. ¿Por qué se enojaron? Bueno, hay varias teorías. Quizás ellos pensaban: uy, qué buena idea, ¿por qué a nosotros no se nos ocurrió haberle pedido esto primero a Jesús? Bueno, no sabemos. Quizás se enojaron con la mujer que pidió esto. Pero Jesús deja muy claro que el tema de qué va a hacer cada quien en el reino de Dios es algo que da el Padre, que no depende de uno, que no es algo que uno debe andar buscando afanosamente, sino tener un puro deseo: servir a Dios, y donde el Señor nos coloque, servir allí con fidelidad y terminar la obra, tal como Pablo lo dice. 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el verdadero corazón, ¿cierto?, de un líder, de un siervo. Darse por los demás. No ponerse él primero, sino poner a los demás primero y él al último. Servir a los demás. Pensar primero en los demás. El más grande es el que sirve, no el que se sirve de los demás. Así que, hermanos amados, en esta noche hemos visto que aquí en Josué capítulo 19 el líder no busca privilegios. Cuando hay un líder así en medio del pueblo de Dios, ¿qué le ocurre al pueblo? El pueblo, al ver ese ejemplo, toma en obediencia las promesas de Dios. Un pueblo unido en diversidad, pero unido, en armonía, viviendo juntos. Por eso es tan importante el ejemplo nuestro. Y en segundo lugar, versículos 49 al 51, el líder pone a los demás primero. Que ese sea el deseo y la práctica de nosotros en esta noche, que el Señor nos ayude a ser ese tipo de líderes, ese tipo de esposo, de padre, que pone a los demás primero y que está puesto para servir, tal como lo hizo nuestro Señor Jesús. Oremos.